Mis muy amados hermanos, llegamos a este domingo de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la fiesta del Corpus Christi profundamente arraigada en el pueblo latinoamericano, me atrevería a decir, el pueblo cristiano en general, pero el pueblo de Latinoamérica en su fervor, el pueblo de Latinoamérica en religiosidad popular acompaña al Santísimo Sacramento en esas bellas procesiones que durante este domingo se realizan y que en muchos lugares del mundo pues se realizaron el jueves pasado. Y esta celebración nos hace centrar nuestra atención, una atención agradecida en la Eucaristía como sacramento. Ahora, creo que a veces nos han hablado mucho de palabras que no terminan de adentrarse en el corazón. ¿Qué significa sacramento? Un signo que realiza lo que significa. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo no simboliza a Cristo. El cuerpo de Cristo significa que ahí está Cristo. El pan no es una representación de Cristo. El pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Como dirá San Juan Eudes, el corazón de Jesús, a propósito que estamos en estos días. Y ese Cristo Jesús se ha dado a nosotros, porque además este lenguaje del darse como alimento para el camino, pues aplica perfectamente para nuestro peregrinar de vida cristiana y además para lo que usted y yo hacemos en la Santa Eucaristía, que es comulgar. Comulgar no es comer pan. Comulgar es hacernos uno con la persona, con el cuerpo, con la sangre de Jesús, bajo la forma del pan y del vino, pero es el mismo Jesús. Y en esta solemnidad de hoy, mis hermanos, nos fijamos en la celebración de la Eucaristía. Por eso es esencial hoy vivir la Eucaristía y siempre decimos, usted sintonice esta Eucaristía, pero qué bueno es que vaya a vivirla en su parroquia, a excepción de que no pueda levantarse, por supuesto, de su cama por alguna enfermedad. Es la única excepción en la que se le permite su comunión espiritual. De resto, por supuesto, usted puede acudir a su parroquia y vivir esta festividad especial. Y Moisés recuerda al pueblo cuando va a entrar a la tierra prometida los muchos dones que Dios les ha hecho a este pueblo. Primero, la liberación de Egipto. En estos días, en nuestra clase de caja de herramientas, aquí Norita no me dejará mentir, nos pusimos a contemplar esa geografía bíblica, el cómo ese pueblo salía de Egipto y el cómo ese pueblo se fue encontrando en ese largo peregrinaje por el desierto y encontrarse además con la figura de la bebida y de la comida, que muchas veces también afectó a ese pueblo de Israel. Morían de sed y brotó el agua de las piedras, y morían de hambre y el maná del cielo. Pero esta fiesta hoy en particular quiere ir más allá de ese alimento que, como pasa con una hamburguesa, que como pasa con un buen arroz con pollo, que como pasa con esa comida deliciosa que a usted le encanta hoy domingo en familia, pues los satisface por un ratito. Se da ese gustico, además del postrecito después de la mamá o de la abuela, pero eso después pasa. Y este alimento que hoy celebramos, que es Cristo, es el alimento de la vida eterna. En este admirable sacramento, Jesús ha querido ser para su comunidad hasta el final de los tiempos, maestro que transmite palabra viva de Dios. Por eso hablamos que Cristo es el Verbo encarnado. El Verbo encarnado, ¿qué significa? Que es la palabra que brotó de la voz del Padre, de la voz del Creador, se encarnó en el Hijo del Hombre, y este Hijo del Hombre entonces quiso quedarse con nosotros luego del final de su vida histórica o terrenal, quedarse con nosotros por medio de la resurrección. Volverse alimento para nosotros, alimento que da fuerzas, alimento que transmite vida, y por eso lo dice la palabra: quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Vivirá de mí como yo vivo del Padre. Imagínense ustedes esa tan deliciosa comunión del Señor con el Padre y de nosotros con el Hijo y el Padre en el Espíritu.
Es una mezcolanza maravillosa de amor eterno. Y este simbolismo de la comida y de la bebida es muy expresivo. Como a ese pueblo de Israel en el camino del desierto, los alimentó Dios con el maná, sació la sed con el agua viva de la roca que les comentaba, pues también a nosotros en el camino siempre difícil de la vida. Y esto hay que repetirlo. El camino siempre difícil de la vida, Cristo nos da a comer su cuerpo y nos da a beber de su sangre. Es el verdadero viático, alimento para el camino, alimento que es fortaleza y alegría. Y ojalá tuviéramos en verdad hambre y sed de Cristo para vivir con más sentido nuestra vida, porque nosotros cristianos, católicos, nos estamos acercando al alimento de vida, pero con hambre y sed de alimentos temporales. Usted llega a Cristo y le pide cosas. Usted llega ante su Dios y le pide favores. Usted llega ante su Señor y le pide por allí aquello que necesita para resolver su momento, pero no le pide a Él unirse eternamente. Y es eso lo que hoy el Corpus Christi quiere recordarnos. El Señor, en su discurso del pan de vida que hizo de hecho en la sinagoga, lo dice explícitamente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero no significa que usted va a ir para la Eucaristía entonces y llegar por allá corriendo a última hora a comulgar, porque es que si no como del pan mágico entonces pailas. No, no es pan mágico, es pan de vida. No es pan de favores ni de milagros, es pan de eternidad. Es pan que usted le permite encontrar el sentido a todo. Recuerdo en estos días una de tantas personas que me escriben pidiendo oración por tantas cosas, y yo le decía: te acompaño en oración por esto que me estás diciendo, pero ¿qué tal si le pedimos al Señor que nos enseñe a entender su voluntad? No le pidas al Señor que ocurra lo que tú quieres que ocurra. No le pidas al Señor que ocurra en tu vida o en eso que estás esperando, porque es que es lo que tú estás esperando. Dios no te ha dicho qué es eso lo que quiere darte. Él quiere darte mucho más. Y de ahí es que nosotros tenemos que entender que la Eucaristía es lo único que necesitamos. La Eucaristía es lo único que nos va a planificar la vida. Y de otra manera, siendo unos con Dios, también nos une a los hermanos. Tiene una dirección vertical, pero tiene una dirección también horizontal, porque lo ha hablado Pablo en la carta a los Corintios. Participar en la misma mesa. Usted, cuando acude a la Eucaristía, está en una gran mesa con el que está sentado al lado. Está en una gran mesa con aquel que está en el primer banco, porque le gusta verme más de cerca al Padrecito, porque le gusta escuchar mejor. Usted está en la misma mesa, está escuchando a la misma palabra. Por lo tanto, la Eucaristía, el pan de vida, nos hace crecer en fraternidad. No nos hace ir a buscarle los defectos al prójimo que fue a la Eucaristía, con una necesidad particular. Nos hace hacer lo que dice la palabra: siendo muchos, un solo pan y un cuerpo somos, porque todos comemos del mismo pan. Compara a la comunidad con un pan y con un cuerpo, y es que eso es lo que somos: el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo místico. Y todos estamos llamados a comer del mismo pan. Si usted no comulga en Cristo, siendo uno con Él, pues entonces usted va a estar como en otra clave de vida, usted va a estar como en otro cuento. Usted va a andar resolviendo o intentando resolver su vida de otra manera y cae en las idolatrías y comienza a adorar a los dioses falsos que nos ofrece la abundancia, que nos ofrece la prosperidad, que nos ofrecen los valores, bueno, supuestos valores del mundo. Y sentimos la tentación de poner nuestra confianza y dedicarles nuestro culto. No, no tendrás otro Dios más que a mí. Y hoy nos recuerda esto, mis hermanos: la Eucaristía se prolonga más allá de que el Padre diga pueden ir en paz. Cuando el Padre dice pueden ir en paz, no significa vayan y sigan pecando. Cuando el Padre dice pueden ir en paz al final de la Eucaristía, significa vayan y hagan lo que aquí han vivido. Vayan y hagan comunidad. Vayan y hagan y sean uno con Dios. Vayan y sean uno con el hermano. Eso significa comulgar.
el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay nada mágico en el Corpus Christi. Todo divino, eso sí, todo divino. Que el Señor nos haga divinos como Él es divino. Amén.